Mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias en el libro de los Salmos. Hoy llegamos al capítulo 18 y vamos a considerar algunos versículos de este Salmo, ya que el Salmo capítulo 18, al igual que el 78, 89 y 119, son los salmos más extensos que tenemos en el Salterio. Es decir, que este es uno de, por lo menos, 4 o 5 salmos que son tremendamente extensos en numeración. Salmo capítulo 18 tiene 50 versículos, así que acomódese bien. No vamos a mirarlos todos, no se preocupen el día de hoy. Pero hoy vamos a considerar alabando a Dios por la victoria concedida. Tenemos un lindo coro, creo que es el número 58, que el coro dice: ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Y creo que ese es el sentir que tiene el salmista en este capítulo. Capítulo interesante en el libro de los Salmos. La extracción de este salmo concuerda también con el título de inscripción. Observa conmigo cómo es el título de inscripción: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día en que lo libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo. ¿Te das cuenta? Ya la inscripción o el título de este salmo ya es extenso, como lo es también esta porción. Permíteme mostrarte algo que considero interesante en esta introducción, en este título. Este título nos dice, en primer lugar, el destinatario de este canto. El destinatario es el músico principal, y ese músico principal está dirigido a Jehová. Es decir, el salmista le canta ¿a quién? A Dios. Los hombres, la humanidad, le han cantado a muchas cosas. Tengo la gran poetisa Violeta Parra que le cantó diciendo gracias a la vida. Y hay muchos que le han cantado, el pensador chileno, poeta chileno, le escribió un cántico, una oda a un caldillo de pescado, al congrio, le escribió una oda. La gente puede escribirle a muchas cosas, a muchas personas. Tal vez usted le escribió una vez algún poema a su amada. Pero me gusta acá que para David, el destinatario de su cántico, el centro principal, el cantante principal, a quien dirigió esas palabras a Jehová. Y mira qué interesante, él no simplemente nos habla del destinatario, sino que nos habla también se da una designación. El autor se dice a sí mismo que él es siervo de Jehová. Es interesante, los años 1800, comienzo de los 1900, dentro de las profesiones más importantes que eran consideradas para los hombres, era ser un ministro o un siervo del Señor. Hoy cuando uno se presenta en algún lugar, ¿y usted qué hace? ¿Cuál es su trabajo? Yo soy, aquí me llama la atención, soy pasta, me suena a espagueti, pastor. Te miran un poco como diciendo, gánate la vida de otra forma. Pero hace años atrás era considerada dentro de las 5 profesiones más importantes. Y no es porque recibía el título de reverendo o pastor, sino porque ellos se presentaban como siervos de Dios. Y creo, mis queridos, que no hay privilegio más grande en esta tierra que ser un siervo de Dios. Que Dios utilice nuestros labios para comunicar su eterno mensaje hacia su pueblo. Porque cuando un siervo de Dios se pone en este lugar y comparte la palabra de Dios, es Dios hablando a través de este instrumento humano. Es por eso que el destinatario, la designación de este escrito, el distintivo de este canto, el día en que libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. ¿Sabes qué David está diciendo acá? Este es un salmo que se vuelve a repetir. Ya se escribió, se hizo mención en 2 de Samuel en el capítulo 22, porque en cierta forma creo que este salmo es el resumen de David. Ya David escribe este salmo, ya los años han pasado. Ya es avanzado en años. Y él mira hacia atrás y mira su vida y él puede decir una cosa: Dios ha sido fiel y me ha protegido, no de 1, ni de 2, ni de 3, sino de todos mis enemigos. Entre paréntesis, David huyó por 20 años.
Por 20 años estuvo oculto de persecuciones, de problemas, de hombres contratados para matarle, de la gran furia del rey Saúl y también su propio hijo Absalón. Tuvo muchos años donde él no tuvo una casa, una sede, un lugar seguro, porque donde él estaba llegaban sus enemigos. ¿Recuerdas el salmo anterior? Que lo acorralaron, que estaban alrededor de él y lo buscaban para matar. Pero aquí en este canto de victoria vemos el distintivo de este canto: el día en que lo libró Jehová. ¿De mano de quién? De todos sus enemigos. Creo que un día, cuando lleguemos al ocaso de nuestras vidas y miremos hacia atrás, vamos a poder decir lo mismo que David. Tuve momentos difíciles, pasé momentos de sufrimientos, pero Dios estuvo conmigo y en todas mis angustias Dios me dio la fortaleza. Amén. Y ojalá que estas palabras, aún esta inscripción, sea de ánimo para aquellos que nos están escuchando a través de las diversas plataformas, que Dios es fiel. Y en último lugar, solo analizando el título de esta inscripción, vemos la decisión de David. ¿Cuál fue? Entonces dijo. Es decir, que él tuvo motivo suficiente, mirando su vida, aún en medio del dolor, de las crisis, porque este salmo comenzó a componerse cuando él estaba siendo perseguido, en medio del dolor, de la persecución. David decidió una cosa: yo he decidido alabar a Dios. Este es interesante entonces. Este salmo, como te decía, es mencionado en el resumen de la vida de David en 2 de Samuel capítulo 22. Es probable que David compuso este cántico mientras fue joven y fue añadiendo y lo fue después cantando, repitiendo, porque vio la mano de Dios en su vida. Juntos quiero que veamos a David, cómo David alaba por la victoria que Dios le ha concedido. ¿Qué es lo que hace David? En primer lugar, y me encanta, David se regocija en la persona de Dios. Y este es un salmo en cierta forma retrospectivo, porque muchos salmos fueron escritos mirando hacia el futuro con esperanza. Pero aquí David mira al pasado y se regocija porque en ese pasado ha visto a la persona de Dios a su favor. Y lo primero que vemos ahí es la declaración de pasión que tiene por Dios. No sé cuándo fue la última vez que usted le dijo a Dios así: te amo, oh Jehová. Normalmente no lo decimos mucho. Tal vez tenemos algunos cánticos que dicen te amo, es todo lo que puedo decir, pero detengámonos por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que usted a solas con Dios le dijo: Dios, Jehová, te amo, te amo? De hecho, es lo que Dios le pidió a la nación de Israel. En Deuteronomio capítulo 6, verso 5, Dios le dijo a la nación de Israel: amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y no solamente se lo dijo Dios a la nación de Israel, la propia persona de Cristo Jesús, que nos dijo. Mateo capítulo 22, verso 37, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios. Ahora es interesante que Jesús nos da un aspecto práctico del amar a Dios, porque lo podemos decir con los labios, aún podemos decirlo sentimentalmente, pero el verdadero amor de Dios se demuestra por medio de la obediencia. Si me amas, guarda mis mandamientos. Es interesante entonces, esta es una declaración de triunfo de David hecha, y él dice: Señor, te amo, te alabo por lo que tú has hecho en mi vida. Es interesante que esta palabra te amo, en el hebreo, no es una palabra muy común, porque es una palabra que expresa un sentimiento mucho más allá profundo de la simple declaración que nosotros decimos te amo. Involucra conocimiento, involucra experiencia. No es para nosotros, no es lo mismo decirle a nuestra esposa: ¿sabes qué, mi amor? Te quiero, que decirle: ¿sabes qué, mi amor? Te amo. Ya ese te amo involucra un sentimiento, un involucramiento más intenso. Es interesante. Dice: te amo, Jehová. Y mira lo que él dice. ¿Por qué decide amar a Jehová? Porque durante toda su vida ha sido ¿qué cosa? Su fortaleza, fortaleza mía. En otras palabras, tú has sido mi ayudador. La palabra fortaleza significa el que me ha sostenido. De una forma gráfica, él va a llamar así: Señor, tú me has fortalecido. Y mira, ¿cómo describe la fortaleza? Vemos acá en primer lugar la declaración de su pasión por Dios. Te amo, oh Jehová. Y ahora él va en forma gráfica. Nos va a mostrar cómo Dios ha mostrado su fortaleza
a su siervo, porque recuerda que él partió diciendo, yo soy siervo de Jehová. Queridos, veamos la descripción de su percepción de Dios. ¿Cómo describe? En algunos de los salmos, escúchame bien, David describe desde el punto de la fe. ¿Qué significa eso? Mirando al futuro, confiando en Dios. Pero este salmo no está escrito desde el punto de la fe, sino desde el punto de la experiencia, porque han pasado los años. Y al pasar los años, el salmista ha dicho, no he visto, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es decir, que ahora desde la propia experiencia, mirando retrospectivamente, ya no sin fe, porque la fe mira hacia adelante, hacia el futuro con esperanza, sino que ahora de la confianza en la comunión, él mira hacia el pasado y nos dice que Dios ha sido en primer lugar su roca. Mira cómo lo describe. Mira la descripción, describe su percepción de Dios. Él lo dice y los términos que utiliza acá son muy gráficos. En primer lugar le dice, Jehová, roca mía. Para un hebreo, la roca no es una piedrecita pequeña, es una gran peña, es una gran roca que por lo general tenía en medio una partidura, una hendidura. Es interesante que para los hebreos la expresión de roca puede tener varios sonidos. En primer lugar, habla acerca de lugar de protección. Por ejemplo, cuando hacía demasiado calor. Quedar detrás de una roca era refrescante del calor. Es interesante que Isaías, presta atención, en el capítulo 32, verso 2 dice así, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Entonces decirle a Dios, roca mía, es como decir, Señor, fuiste mi refugio del gran calor. Obviamente es una forma figurada. Pero también la roca representa el refugio, ya sea del viento, del calor, en esas grietas que a veces se producen. El escritor a los Proverbios, en el capítulo 30, verso 26, dice lo siguiente, los conejos, pueblo nada esforzado, ponen su casa ¿dónde? En la piedra, es decir, en la roca, entre medio ahí. Es decir, ¿y por qué la ponen ahí? Porque es un lugar seguro de protección. Tú recuerdas el Salmo capítulo 40. Me hizo, dice el verso 2, me hizo sacar del pozo, de la depresión, del lodo cenagoso, y luego agrega, puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Es decir, esa roca le daba protección, le daba seguridad, le daba estabilidad. No es lo mismo para aquel que pelear en terreno, en pasto, en arena, que ponerse de pie sobre una roca firme. ¿Entiendes cómo describe el salmista esa fortaleza del Señor? ¿Qué le dice? Jehová, en primer lugar, roca mía. ¿Qué agrega? Y castillo mío. La idea es lugar alto de fortaleza, es decir, una gran fortaleza en el tiempo. Entendiendo la traducción, en el tiempo los castillos vinieron a ser lugares altos de grandes muros, de grande seguridad. Y la idea es que Dios brinda esa protección. El Salmo 31:3 dice así, porque tú eres mi roca y mi castillo. Es decir, mi gran fortaleza. ¿Sabes? Cuando leo castillo viene a mi mente el gran himno del reformador Lutero. Castillo fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será protegido. El castillo mío, que describe un lugar o alto o refugio defensivo hacia el cual puede uno huir buscando protección de sus enemigos. ¿Cómo describe la percepción de Dios el salmista? Jehová es mi roca, Jehová es mi castillo. Jehová, ¿quién es? Mi libertador, el que da liberación. En diversas ocasiones a través de su vida, David fue liberado poderosamente de parte de Dios. Primero, frente a Goliat. Segundo, frente a Saúl. Tercero, frente a sus enemigos de Israel. Cuarto, Absalón y muchos otros más. El salmista que experimentó que Jehová es su roca, que Jehová es su castillo, que Jehová es su libertador. Dios mío, fortaleza mía, ¿en quién confiaré? David tomó la decisión de poner toda su fe solamente en Dios. Fortaleza mía, roca la palabra fortaleza que aparece acá describe una roca de protección que da seguridad, que en la cual podemos confiar. Se puede poner nuestra fe en muchas cosas. La gente pone su fe, su confianza en muchas cosas. Pero David, ¿qué dijo? Mi confianza, mi fortaleza solamente está en ¿quién? En Él. Pregunta, ¿en qué está puesta tu confianza?
Muchas veces, aún siendo creyentes, nuestra confianza está en la promesa del hombre, en el aval de aquella persona, en el contrato, en tantas otras cosas que son efímeras, que son cambiantes. Pero David sabía dónde poner su confianza. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Y mira cómo le llama, mi escudo. El escudo, que es lo que protege del ataque del enemigo. Y aún más, el salmista dice, y la fuerza de mi salvación. Es decir, la base de mi seguridad, la base de mi confianza, la base de mi seguridad es tu persona, oh Dios. Entre paréntesis, el término fuerza en algunas versiones es traducido como cuerno. Usted sabe que los grandes búfalos y grandes animales, mientras más extenso, largo era su cuerno, más capacidad tenían ¿de qué? De protección. Es por eso que muchas naciones utilizaban los cuernos de animales como símbolos de autoridad, como símbolos de fortaleza. Y aún el propio sonido del carnero del cuerno hablaba de una nación que era poderosa. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Observa, mi alto refugio. Dios era su refugio alto, es decir, al ser alto, estaba protegido de ataques inesperados. Pero quiero que observes algo acá interesante, que tal vez por esta descripción gráfica, por cómo David describe su percepción acerca de Dios, olvidamos algo. Mío, mío, mío. Él dice, mi Dios, mi fortaleza, mi escudo, mi salvación, mi alto refugio. Al utilizar el mí, no es lo mismo decir Dios es fortaleza que decir Dios es mi fortaleza. Acostumbrémonos a decir Dios es mi refugio, mi amparo. Ustedes hoy pueden decir cómo Dios les ha librado de peligros. A veces nuestros ojos no están tan atentos, pero el salmista dice mi Dios, mi fortaleza. Ese término de propiedad indica una relación personal. Hemos visto en primer lugar David su regocijo en la persona de Dios. Declara su pasión por Dios. Describe su percepción de Dios. Observa el versículo 3. Declara su predisposición por Dios en base a su experiencia. Mirando hacia atrás, ¿qué dice el salmista? Verso 3. ¿Qué dice? Invocaré a Jehová. ¿Por qué invocar a Jehová? David sabía que en cualquier momento podía comunicarse con Dios y que su oído estaría ¿qué? Atento. Es por eso que en el tema, aún en el temor, aún en las decisiones, aún en los momentos difíciles, él decide invocar al Señor, él decide alabar a Dios. Invocaré a Jehová. ¿Por qué? Quien es digno de ser alabado. El término alabar acá es la palabra hebrea halal, que significa alabar en voz alta, y que más antiguo el significado sería hacer brillar. Y lo que el salmista está diciendo es que yo quiero declarar, yo quiero poner en alto el nombre de Dios, yo quiero glorificar a Dios. A veces suele ocurrir que cuando compartimos, damos agradecimiento, casi que el personaje principal somos nosotros. Y el salmista dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a ti, la gloria. Entonces la idea que es digno. ¿Por qué es digno? Porque ya lo ha descrito David, cómo Dios lo ha cuidado. Él quiere alabar, poner en alto el nombre de Dios, porque solamente Él es digno de ser alabado y ser glorificado. Viene a mi mente el cuadro de Juan, cuando él ve la escena celestial, ve al Padre que tiene un libro sellado con 7 sellos y que nadie es digno de poder abrir, ni poder mirar, ni desatar ese libro. Y luego un ángel, un mensajero le dice, hey, uno de los 24 ancianos, Juan, deja de llorar. Mira, ahí hay uno que es digno de ser alabado, de ser glorificado y que es todopoderoso. Es por eso que en la iglesia, la gloria de quién es del Señor. Usted puede hacer muy bien las cosas, el director puede hacer muy bien las cosas, el predicador puede hacer muy bien las cosas, pero no nos olvidemos que en la iglesia la gloria solamente es para ¿quién? Para el Señor. Declara su predisposición por Dios y declara en tercer lugar su predisposición por Dios. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿Y qué dice el salmista al final? Y seré salvo de mis enemigos. David sabía. David sabe que tiene la garantía de parte de Dios
de protección, porque Dios promete cuidar a los suyos. Y si un día el peligro llega a tu vida, es por una sencilla razón, porque Dios ha dicho, ya es, ¿qué cosa? Tu tiempo. Nadie muere antes del tiempo de Dios. Observa en segundo lugar, ya hemos visto, David se regocija en la persona de Dios, declara su pasión por Dios, describe su percepción de Dios, declara su predisposición por Dios. Observa ahora, David se refugia en el poder de Dios, verso 4 al 6. Lo primero que vemos acá en David, en esa decisión de refugiarse, son los peligros que vinieron sobre David. Mira cómo los describe, los peligros del salmista, versos 4 y 5. Dice el verso 4, me rodearon ligaduras de muerte. Primero son lazos de dolor, de muerte, como cuando la presa ha caído y ya no tiene escapatoria o salida. Velo. Me rodearon ligaduras, ataduras, amarras de muerte, es decir, me amarraron para matar. Torrentes de perversidad me atemorizaron. Ahora se describe el terror de la perversidad. Hombres sanguinarios que buscaban a David solamente para darle muerte. Te dije que por cerca de 20 años David tuvo que abandonar su familia, huir de su tierra, escapar y nunca pudo estar mucho tiempo en un lugar fijo, porque había gente que buscaba para matarlo. Pero a pesar de todo eso, jamás perdió su paz. Y esto es algo interesante, a veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Es decir, con pequeños problemas decimos, ¿quién me va a ayudar? Ya no puedo más. Y Dios ha dicho que Él está con nosotros y nos dará su fortaleza y nos dará también su sabiduría. Los peligros del salmista, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad, me atemorizaron. Verso 5, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. David ve acá, ligaduras del Seol me rodearon. David fue amenazado con la muerte. El salmista estuvo en momentos donde estuvo a punto de morir. En otras palabras, su muerte era inminente. Casi que se leyó el oficio, fulano de tal ha muerto. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo vindicó porque aún no había llegado, ¿qué cosa? Su hora. Creo que eso es tan importante, mis queridos. Usted no va a morir, yo no voy a morir antes de lo que Dios decida que sea así. David fue amenazado con la muerte. El salmista estuvo en momentos donde la muerte era inminente y el miedo se apoderó de él. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Se ponía una red extendida a lo alto para cuando pasase un animal, ésta cayese o lo levantase y quedara el animal atrapado. Eso es lo que dice David. Me atraparon para dar muerte. Pero Dios libró al salmista de la muerte. Pero yo veo algo acá. A pesar de que él vio la protección de Dios y de librarlo de la muerte, aún así él sintió temor en su momento. El temor es parte de los sentimientos y de las emociones humanas. El dolor también por la partida, por un ser querido. Dios le dijo a la nación de Israel que debían llorar 3 meses al que murió y luego seguir avanzando en la vida. Ese fue el tiempo de luto que Dios le dio porque hay dolor. Por eso Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El dolor se apoderó de él, que es una emoción. No es malo tener miedo, pero no debemos dejar que el miedo nos paralice. Es primera de Juan, en el capítulo 4, verso 18, que dice así, en el amor, que dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, qué interesante. Cuando comprendemos el amor del cuidado de Dios, eso debe fortalecer nuestro corazón. David se ha regocijado en la persona de Dios, pero ahora David se refugia en el poder de Dios. Vemos acá en primer lugar los peligros del salmista, versos 4 y 5. Veamos ahora la plegaria del salmista. ¿Qué hizo cuando se sintió a punto de morir? ¿Qué hizo David cuando sintió temor? El texto lo dice. Verso 6, en mi angustia, en mi temor, ¿qué hizo? Invoqué a Jehová
y clamé a mi Dios. Pero a pesar de su miedo, de su temor, David buscó fortalecerse en su Dios. Es interesante que el Salmo 56, verso 3 dice así: en el día que temo, yo en ti confío. Y eso significa conocer a Dios, pensar, transformar nuestra mente y entregarnos en las manos del Señor, confiar. Mira la plegaria del salmista, pero quiero que observes algo más y lo vemos en el mismo verso 6. La protección del salmista. Él clama, dice, en mi angustia invoqué a Jehová. ¿Por qué invoca él a Jehová? Porque sabe que Dios que oye. Que él sabe que Dios está atento al clamor. En el salmo anterior le dice, Señor, yo me presento delante de ti. Tú me conoces, tú sabes exactamente lo que soy. Y en su sinceridad, pero en su temor, él clama y mira la protección. Él oyó mi voz desde su templo. Yo no sé si cuando David está construyendo este salmo, si aún el templo ya estaba construido. Pero él sabe que en el templo de Dios, en la presencia de Dios, toda oración es oída. Salmo 34, 17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. No es tan importante el lugar, porque Jonás oró ¿desde dónde? Desde el vientre de un pez. ¿Y Dios le oyó? Claro que sí, claro que Dios le oyó. Mira, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Cuando Dios oye, no significa que Él tiene buenos oídos, no tiene nada que le tape la parte acústica, sino que cuando Dios oye significa su voluntad favorable. En otras palabras, Él oye para contestar. Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. En 1 de Juan 5:14 leemos, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice el texto? Él nos oye, querido. Si tienes una necesidad y estás buscando de Dios, ten la seguridad que Él te va a oír, aunque sea en el lugar más oscuro, más lejano. Algunos creen que Dios los va a oír porque se pusieron de rodillas tempranamente. No se equivoque. Las Escrituras no nos enseñan si hay que orar de rodillas, de pie o acostado. A veces nosotros decimos, cierran sus ojos, vamos a orar. Cuando Jesús, abriendo bien sus ojos, mirando al cielo, comenzó a orar. Si yo pudiese grabarlo cuando está con los ojos cerrados queriendo orar, usted preferiría tener sus ojos abiertos. ¿Por qué cerramos nuestros ojos? Porque hay gente que no sabe concentrarse. Que si tiene los ojos abiertos comienza a mirar para todas partes. Pero no es tan importante la acción física como la actitud del corazón. Ese hecho que David vio a su Dios y se fortaleció en él es algo que Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 6, verso 10. Pablo dice en Efesios 6, 10, y cerramos acá, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de quién? De su fuerza. No sé qué estás pasando, qué pasarás. David pasó momentos muy duros y difíciles. Temor de muerte, de persecución, de deshonestidad, de falsas acusaciones, de engaño, de mentira, pérdidas familiares, muchísimo. Pero a pesar de todos sus dolores y sus enemigos, David dijo, yo invocaré a Jehová y te amo, Jehová, fortaleza mía. Solo para que consideres, mira, David se recuerda de la protección de Dios. En tercer lugar, versos 7 al 15, lo vamos a desarrollar en el siguiente estudio, pero aquí vamos a ver cómo Dios exhibió dramáticamente su presencia, su intervención, su protección. Dios demuestra su enojo desde el cielo. Dios desciende a la tierra y utiliza la naturaleza para manifestar su poder. Y Dios declara su furor. ¿A favor de quién? De los suyos, de sus hijos. ¿Sabes que este salmo nos motiva? En primer lugar, o estos versículos que hemos considerado, nos motiva en primer lugar ¿a qué? Alabar a Dios, escúchame bien, en todo tiempo. Hay una preciosa canción de Dani Berrío que voy a un día pedírsela a Moisés que la cante,
que dice, alaba a Dios, alaba a Dios. Aunque estén nuestros brazos caídos y dolidos y atribulados, alaba a Dios, alaba a Dios. Segundo lugar, anunciar nuestro amor por Él, con nuestra actitud, con nuestras palabras y finalmente afirmar nuestra confianza solamente y únicamente en Él. ¿Sabes cómo nos exhorta el escritor a los hebreos? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Dios añada su bendición a la consideración de este estudio en el día de hoy. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu gracia, por la oportunidad que nos concede de celebrar tu presencia y estudiar estos versículos tan preciosos, donde el salmista expresa su amor por ti, su confianza, ya que tú eres su roca, su castillo, su libertador, su fortaleza, su escudo, su torre fuerte, y lo eres también para nosotros. Te pido, Señor, que este mensaje sea de ánimo y de bendición, que nos podemos fortalecer en el poder de tu fuerza. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.